Hoy, 19 de septiembre, estaremos leyendo el libro de Jonás, comenzando con Jonás huye de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suertes, para que sepamos por qué causa, de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: Soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Capítulo 2. Oración de Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: Desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que te prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Capítulo 3. Nínive se arrepiente. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo,
de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Capítulo 4. El enojo de Jonás. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Hasta aquí termina el libro de Jonás. Son 4 capítulos de este libro, y podemos ver que este libro, más que mensaje que Dios da a Jonás, nos narra una experiencia personal que él tuvo. Es como si estuviésemos escuchando un testimonio de una persona. Tenemos que tomar en cuenta que Nínive era la capital del imperio de los asirios, y era un imperio demasiado malo, cruel, era muy sanguinario, estaba bajo pecado también, bajo mucha idolatría, y era un imperio al que muchas naciones también le temían, ya que Nínive era, como pudiésemos ahora nosotros pensar, como terrorista, es decir, personas que trataban con gran crueldad a todos sus enemigos y a todos aquellos a quienes los tomaban como esclavos. Ser capturados por los asirios, ellos tenían el pensamiento completamente de desarraigar las naciones, de quitar completamente a todos sus moradores, acabar con ellos, exterminarlos, ponerlos como esclavos, y era enemigo del pueblo de Dios. Así es que había mucha gente, también era una gran ciudad, un gran imperio. Los ninivitas eran un gran imperio, y podemos nosotros ver en esta historia que al ser enemigos del pueblo de Dios,
pues obviamente Jonás no deseaba dar un mensaje de misericordia. Dios había visto también a los ninivitas que su maldad había llegado al extremo. Pero podemos ver en este libro una de las cosas que podemos observar y que Dios habla a nuestras vidas a través del libro de Jonás, es que es Dios grande en misericordia, no solamente para los de su pueblo, sino para todas las personas. Aquí nos muestra en este libro que Dios extiende su misericordia para todos y que Dios anhela más el arrepentimiento que el juicio de las naciones. Vemos que es un Dios de oportunidades para todo aquel que quiera también aceptarlas. Jonás, sin embargo, al ver que era un pueblo enemigo de Dios, un imperio enemigo de Dios, él no desea dar esta oportunidad de arrepentimiento. Y vemos que Jonás se va absolutamente al otro lado de Nínive, yéndose para Tarsis, desobedeciendo. Vemos la actitud de Jonás, una actitud de grande molestia, de enfado, de enojo con la palabra, con la misericordia de Dios. Podemos ver en su actitud al subirse a que compra ese pasaje para irse en esa nave. Vemos que su actitud era completamente de molestia. Tal era su molestia que a él no le importaba nada. Él se fue, se acostó, se durmió. No le importaba absolutamente ni siquiera las personas a su alrededor. Él estaba en su problema, en su mente, y esto muchas veces puede también acontecernos a nosotros. Dejamos de ver lo demás, dejamos de ver las misericordias de Dios, su bondad, porque nos ensimismamos en nuestros propios problemas, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos de enojo, sin importarnos absolutamente quién podamos también incluso estar afectando a nuestro alrededor. Sin embargo, podemos ver que aún en esa nave ocurrió también una conversión en aquellos que iban junto con Jonás. Pudieron ver el Dios de poder, ese Dios de Jonás, al que Jonás desobedeció. Y vemos que ellos sacrifican, los que iban en la nave, aún cuando les estaban rezando a otros dioses, al ver el poder de Dios, cuando avientan a Jonás al mar y se aquietan las aguas, vemos que hubo una conversión también en sus vidas, buscando ahora y sacrificando al Dios de Jonás. Ver ese gran poder que el Dios de Jonás tenía, ¿no? Y vemos que al ir a llevar ese mensaje, Jonás, después de que él tuvo que pasar esos 3 días en el gran estómago de ese pez, y Dios después le abre la boca al pez para vomitarlo, teniendo Dios también misericordia, precisamente de eso se trataba, de tener misericordia. Como tiene misericordia de Jonás, dándole otra oportunidad. Qué hermoso es Dios que aún a pesar de que cuando Dios habla en nuestras vidas para que compartamos un mensaje, para que hablemos, demos cierta palabra, para que cambiemos también en nuestras vidas muchas cosas, Dios habla en nuestro corazón. Y aun cuando hay veces nos ponemos en una actitud de rebeldía, de desobediencia, a veces tenemos que pasar un tiempo en donde estamos apartados y podemos contemplar que es mejor obedecer a Dios, aun cuando nos cueste, aun cuando no querramos hacerlo, aun cuando todo nuestro ser grita dentro de nosotros como en Jonás, no quiero cambiar, no quiero hacer esto, no quiero obedecer, no quiero hacer lo que Dios me está pidiendo que haga. Y puede causar tanta molestia, incluso hasta cierto desánimo y disgusto en nuestras vidas. Sin embargo, es muy, muy necesario estar ese tiempo como Dios llevó a Jonás a estar 3 días en la boca de ese gran pez, para también clamar por misericordia, para saber que es mejor hacer lo que Dios nos pide, aun cuando no querramos también nosotros hacerlo. Y vemos que después Jonás va a Nínive y comienza a proclamar la palabra que Dios le dijo,
Si no se arrepienten en 40 días, Nínive será destruida. Me imagino a Jonás gritando desde que entra por la ciudad, arrepiéntanse, porque si no, Dios los va a destruir en 40 días. Pero más me sorprende, más que ese mensaje, me sorprende mucho la actitud y la reacción de los ninivitas. Ellos inmediatamente entienden, toman ese mensaje y se ponen en ayuno. Me pongo yo a pensar cómo sería en este tiempo. Hace poco vi un video en las redes sociales en donde un joven se pone a gritar en alta voz en una tienda y empieza a gritar: arrepiéntanse porque el tiempo se ha cortado, porque el tiempo del fin viene y seremos arrebatados. Esto decía el joven, esto no es una broma, esto es en serio, prepárense, y lo gritaba en alta voz. Y yo me pongo a pensar, digo, qué valiente joven. Pero ¿cuál es la actitud y cuál es la reacción en estos tiempos de las personas? En estos tiempos, tristemente, la reacción de las personas es como: este joven está loco, quién sabe por qué está diciendo esto. Ni siquiera prestan atención al mensaje que se está hablando. Pero vemos la reacción de los ninivitas, y era una nación, un imperio bastante malo, sumergido completamente en su pecado, como en estos tiempos también. ¿Cómo es la reacción de las personas en este tiempo? ¿Cuál sería nuestra reacción en nosotros si nos dijeran: arrepiéntanse porque el tiempo del Señor está en 40 días, si no se arrepienten, esta nación va a ser destruida? ¿Cuál sería nuestra actitud? Espero que pueda ser la misma actitud que los ninivitas, una actitud de rendición, de verdaderamente quebrantamiento, de arrepentimiento, que si no es por la misericordia de Dios, somos destruidos, seríamos destruidos todos absolutamente. Después vemos que Jonás obviamente sabía que Dios iba a perdonar a los ninivitas siempre y cuando ellos se arrepintieran. Y así pasó. Sorprendentemente para Jonás, los ninivitas actúan y reaccionan bien, arrepintiéndose, y Dios entonces cumple con su promesa de no destruirlos porque ve en ellos ese corazón humilde. Contrario al pueblo de Israel, contrario a lo que muchas veces Dios habló por boca de muchos profetas para Israel, que se arrepintiesen, y no se volvían al Señor, no se arrepentían. Qué importante es el arrepentimiento. Qué importante es mantener una actitud continua de humildad, de arrepentimiento continuo en nuestro corazón. No solamente ese día que nos arrepentimos y nos convertimos al Señor, sino de pedirle al Señor, tal y como Daniel oró por toda la nación de Israel. Aun cuando Daniel vivía bien delante del Señor, él no solamente pensó en él, sino pensó en toda la nación de Israel, que vendría juicio también para Israel por su actitud de idolatría y de pecado. ¿Cómo es nuestra actitud el tiempo de hoy? ¿Estamos arrepintiéndonos del pecado de nuestra nación? ¿Estamos arrodillándonos delante del Señor pidiendo misericordia por nuestra nación, por el lugar en donde Dios nos está permitiendo vivir? Y que aun cuando hay tanta maldad, tanto pecado, tantas situaciones que vemos cada día, pedirle al Señor que tenga misericordia y que no nos duela y que no nos sintamos mal, que Dios perdone a un asesino, que Dios perdone a la gente cruel, a la gente mala, porque Dios también da oportunidades a todas las personas, por muy malas que sean. Dios es amplio en perdonar. Que nunca se nos olvide que todas las personas, por muy malas que puedan ser, Dios también quiere salvarles. Dios también quiere sacarles de esa situación y darles salvación y darles vida eterna, así como lo hizo y les dio oportunidad
como se nos menciona en este precioso libro de Jonás. Este libro de Jonás al final nos dice que Dios tiene misericordia. ¿Cómo no tendría misericordia de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? Y luego también dice, y muchos animales. Qué gran corazón de Dios. Qué corazón más lindo de parte de Dios, que no solamente ve sobre el ser humano, sino también incluso sobre su creación, sobre los animales, que cuando ha venido muchas veces situaciones en diferentes lugares como los fuegos forestales que se levantan destruyendo también muchas ciudades, cuántos animales también sufren por esa situación. Dios es un Dios abundante en misericordia y esto es lo que nos muestra el libro de Jonás. Obedezcamos al Señor, que nuestra actitud sea de obediencia y que podamos a través de este libro aprendamos a que Dios es abundante en misericordia, aún para aquellos que nosotros pensamos que no lo merecen. Y si eso es así, pues darle gracias, porque también ni tú ni yo lo merecíamos y Dios fue amplio en perdonarnos. Que el Señor te bendiga a ti y a los tuyos rica y abundantemente como solo Él lo puede y además lo quiere hacer. Esto fue Aliento para tu Espíritu. Lámpara a mis pies es tu palabra, viva y eficaz, siempre ella es. Fortalece mi alma y cura heridas, ella es la medicina que renueva mi ser. Aliento para tu espíritu, aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu, aliento para tu espíritu.